estamos de regreso, continuamos con más información de los espectáculos. Yo soy Javier Poza y bueno, como le comentaba hace un momento, voy a tener la oportunidad de platicar con Juan Meliá acerca del trabajo que hace Efiteatro y de cómo pues las obras de teatro son seleccionadas para ser financiadas por este programa, y esto en torno a las declaraciones que precisamente Sebastián Zurita realizó, poniendo en entredicho el cómo se seleccionan pues las obras que son beneficiadas a través del Efiteatro. Pero antes de hablar con Juan Meliá, vamos a recordar lo que Sebastián Zurita me dijo ayer en entrevista en este espacio al respecto de Efiteatro. El Efiteatro, lamentablemente, pues siento que va por los mismos caminos del Eficine. Siento que se ha formado un grupo muy cerrado de gente donde siempre, si no estás apadrinado, si no tienes algún tipo de reconocimiento dentro de ellos mismos o dentro de este grupo que te digo muy específico, no se aceptan proyectos interesantes y nuevos, y es mucho más difícil que acepten a productores jóvenes con proyectos en mano. Uh-huh. Te lo platico en específico. En el proyecto en el que nosotros presentamos, es una obra de teatro off-Broadway que hacía Jake Gyllenhaal, uh-huh, que a mí se me hace impresionante que sea lo suficientemente buena para Broadway, pero no sea lo suficientemente buena para México. Uh-huh. Y fue rechazada por falta de méritos artísticos, con un currículum de productores como mis papás, uh-huh, que si mal no recuerdan han hecho pues de todo, han traído los musicales más fuertes a México y siempre han sido un éxito de taquilla, y con unos protagonistas que digo, no me gusta decir nombres, pero tengo un equipo de 4 actores de primer nivel, uh-huh, y fue rechazada, te digo, justamente no por otra cosa, simplemente decía, el rechazo es por falta de méritos artísticos. Bueno, pues allí usted acaba de escuchar este testimonial, estas declaraciones de Sebastián Zurita en torno a precisamente lo que está sucediendo, lo que está pasando ahí en Efiteatro y en Eficine. Y precisamente por eso el día de hoy le marcamos a Juan Meliá Huerta, quien es primero artista visual, promotor cultural, comprometido promotor cultural y además coordinador nacional de teatro, quien pues nos va a hacer el favor de darnos más información en torno a estas declaraciones, que pues son de alguna manera complicadas, declaraciones de Sebastián Zurita en torno a lo que se hace particularmente en Efiteatro. Vamos a tocar después el tema con Eficine, pero el tema de Efiteatro le toca a Juan Meliá Huerta. Juan, te agradezco muchísimo la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día, Javier. Es para mí un placer el poder hablar sobre un estímulo tan importante como el Efiteatro 190 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Así es. Que después ya de 5 ediciones ha apoyado un enorme número de producciones teatrales en nuestro país, y siempre será un placer hablar sobre ello y explicarlo de la mejor manera posible. En ese sentido, y qué bueno que lo mencionas, ¿cómo lo aterrizamos de la manera más coloquial, digámoslo así? ¿Qué es esto del Efiteatro? ¿Cómo un actor o un productor de teatro puede lograr este apoyo a través de este estímulo fiscal? Bueno, los estímulos fiscales tienen como base que hay un recurso disponible marcado desde la Cámara de Diputados vía la Ley de Impuestos sobre la Renta, que se reparte dirigido a producciones teatrales nacionales. Ese recurso en nuestro país es de 50 millones de pesos, y cada obra que opta a entrar al estímulo fiscal puede recibir un máximo de 2 millones de pesos. ¿Cómo lo recibes? Hay 3 figuras básicas. La primera es el contribuyente aportante, que es una persona física o moral que paga impuestos en nuestro país, impuestos sobre la renta, y que decide pagar impuestos a través de darle dinero a la producción teatral nacional, ¿no? La segunda figura sería la empresa productora, que es aquella empresa que está bien con Hacienda, quiero decir que paga sus impuestos constantemente, uh-huh, y Hacienda se lo demuestra, y entonces puede solicitar, teniendo ya este contribuyente aportante, el poder entrar al estímulo. Eso es la base primaria. Uh-huh. ¿Y cómo hacen estas dos alianzas esta solicitud? Pues presentan un proyecto, ¿no? Que esa es la clave de todo. Los proyectos, al ser una especie de concurso, no basta con que un contribuyente aportante, una empresa, por llamarlo así, privada, y una empresa productora de teatro decidan que quieren hacerlo, sino que tienen que pasar por un voy a llamarlo filtro, que es totalmente abierto para todos y que tiene unas reglas de operación, unos lineamientos, unas reglas generales, unos lineamientos operativos y unos criterios de selección que están publicados desde el primer año
que esto se lanzó y que son consultables por todo el mundo. A partir de ahí, tú entregas el proyecto y eres evaluado, ¿no? Al principio, en el primer año, no nos acabamos el recurso, contábamos con 50 millones de pesos y hoy, a la fecha, esa primera vez no se repartieron todos. Ya de la segunda edición a la del año pasado se agotó totalmente el recurso. Es más, ha tenido tanto éxito que el año pasado en el estímulo fiscal se agotó en el primer periodo, en lo que se conoce como periodo ordinario. No hubo necesidad de abrir un segundo periodo en la segunda parte del año, porque las producciones que solicitaron el recurso eran mucho mayores que el dinero que había disponible. Muy bien. Ese es el modelo. Ok. Oye, dicho lo anterior, y en base a las declaraciones de Sebastián Zurita que ya escuchabas, ¿qué opinión tienes? Decía, si no estás conectado ahí adentro, tienes que hacer muchos favores, porque, dice, se refiere a los proyectos de sus papás, han sido rechazados por falta de méritos artísticos. ¿Qué es esto de la falta de mérito artístico, si es que existe? Sí, mira, te cuento, y a mí en lo particular, es algo que me preocupa en gran manera lo que dice, ¿no? Porque él sabrá seguramente que cada proyecto que entra recibe un dictamen, ¿no? Es el estímulo fiscal, tanto el del cine como el del teatro, es, creo yo, en el país, en el ámbito cultural, el estímulo o el proyecto cultural que más razones te da en relación al proyecto que presentas, de si eres seleccionado o no. O si eres seleccionado y en vez de darte el dinero que solicitabas, se te da un poco menos. En ese proceso, en ese dictamen, se basa en lo mismo que se solicita, ¿no? Se piden desde qué obra presentas. Las obras, tú lo sabes bien, pueden ser buenísimas o no tan buenas, pueden ser desde textos mexicanos a textos internacionales, textos en otros idiomas que la traducción tiene que estar correctamente hecha, y después viene toda la parte del equipo creativo, ¿no? En el que puede haber un extraordinario director, muy buenos actores y otros no tanto, o sea que hay muchas partes donde puede haber debilidad en un proyecto. La parte artística se le conoce como méritos culturales, pero engloba todo. El problema es que cuando juzgas que una calificación en esa parte quedó baja, es porque tal vez no era congruente con lo que el director propuso, o la obra no estaba tan bien, o no estaba bien explicado lo que querían lograr entre el director, el escenógrafo, el vestuarista. No habla en específico de una sola persona nunca, sino que hace un análisis del proyecto completo. Muy bien. Pero además no se analizan solamente esos méritos, se analizan también la viabilidad tanto técnica como financiera del proyecto, que también ahí puede haber grandes aciertos, que ha habido muchísimos, porque se han apoyado ya una cantidad de verdad enorme de proyectos, y además muy diferentes entre sí, que ahorita me encantaría poder hablar de esto, si me lo permite. Claro. Y entonces se analiza también todo lo demás. O sea, por ejemplo, si una obra pide para una gira nacional, solamente pueden ser para puesta en temporada en nuestro país o para gira en nuestro país, y no tiene cartas en el proyecto que presenta de los teatros donde va a ir, ese proyecto va a tener una debilidad muy fuerte en ese sentido. Muy ¿no? bien, muy bien. Todo eso te genera una calificación final. Y al final, los que tienen mayor calificación son aquellos que quedan aprobados. Muy bien. Y por supuesto que habrá gente que se enoje, ¿no? Y normalmente con quien más se enojan es conmigo, y lo entiendo, ¿no? A alguien hay que echarle la culpa. Pero lo importante es que estás aquí hablando al respecto, dando la voz, dando la cara. Estoy platicando con Juan Melía Huerta, es artista visual, promotor cultural y coordinador nacional de teatro, acerca del efiteatro, de este estímulo que reciben algunos para poder generar sus proyectos. Y estamos platicando con Juan después de la molestia que hacía notar Sebastián Zurita, hacían declaraciones complicadas, cuestionando qué es lo que estaba pasando allí en Efiteatro y por qué algunos proyectos eran rechazados y por qué otros sí. Y de acuerdo a esto, Juan, te quiero preguntar, ¿pesa la trayectoria, la popularidad, el currículum de quienes solicitan para conseguir este apoyo fiscal? Lo que pesa en primer lugar es el proyecto. O sea, ¿pesa más el proyecto que la trayectoria o el currículum? No, te rogaría me dejaras completarlo. Sí, perdón. No te preocupes. Cuando digo el proyecto, es el proyecto integral. El programa, el estímulo fiscal está estructurado para que el
creador, la empresa productora, que puede ser persona física o moral, quiero decir, puede ser una empresa enorme o un actor que esté dado alta en Hacienda, presente un proyecto. Y el proyecto no tiene ninguna condición, ¿no? Puede ser un proyecto muy pequeñito, quiero decir, un monólogo en un pequeño teatro en una colonia popular de la Ciudad de México, a un gran teatro. No hay ningún tipo de límite en ese sentido. Puede ser una gira nacional a una obra que está estrenada y que quiere ampliar su temporada. Lo que se analiza es todo junto, ¿no? Yo no puedo, en un proyecto de teatro, no puedes hablar de una sola persona, nunca, ¿no? A no ser que sea el texto escrito por él, dirigido por él, actuado por él y difundido por él. Eso en teatro no sucede, ¿no? En teatro son equipos de producción, elencos, cuerpo creativo, director, todo un paquete de personas que en el proyecto tiene que quedar plasmado. El problema es que a veces el proyecto puede tener sus debilidades. Puede haber costos muy altos plasmados, puede haber que el teatro no estaba totalmente respaldado en las cartas, o la gira no estaba respaldado, o que el Consejo de Evaluación analiza el proyecto como tal y encuentra que hay mejores proyectos en el camino, ¿no? No es un estímulo, diría yo, enormemente competido. ¿A qué me refiero? Si como mínimo damos 25 estímulos, porque son 50 millones, como 2 millones máximo cada proyecto, como mínimo deberían ser 25 al año. Realmente se dan más de 35 a 40, porque no todo el mundo pide los 2 millones. Pero en total recibimos de 60 a 80 proyectos. Si te fijas, 1 de cada 2 recibe el estímulo. Por consiguiente, lo que yo creo es que, por lo menos de nuestro lado, estamos absolutamente abiertos. Cada proyecto que es no aprobado, se le da una consulta, si no la solicita, se le entrega este dictamen completo, y muchos proyectos que han sido decididos como negativos, al año siguiente, después de las revisiones, pasan como positivos. Yo lo que le diría es, el estímulo es muy valioso para la comunidad teatral. Tú lo puedes ver en cartelera, proyectos muy grandes como La Dalia Negra, proyecto enorme, o una obra como Punta Cometa, que es mucho más pequeñita, El Amor de las Luciérnagas, obras muy de ámbito absolutamente cultural, han recibido el estímulo y seguirán recibiéndolo. Muy bien. Y la principal clave es que lo cuidemos, ¿no? Los primeros que debemos cuidarlo somos nosotros, por lo tanto estamos en absoluta apertura de hablar con quien quiera. Se tenga que hablar, sí. Exacto, y no tenemos de verdad nada que ocultar. Es un proyecto que está dando mucho recurso, trabajo a mucha gente, ¿no? Muchísima gente, porque no solamente es el director o el actor quien puede hacer su trabajo bien remunerado con este estímulo, sino que hay salas independientes, teatros privados, diseñadores gráficos, medios de comunicación, constructores de escenografía, diseñadores de vestuario, diseñadores de iluminación, todo eso. Juan, desafortunadamente no tengo el tiempo que un tema como este se requiere para tocarlo a fondo, pero era importante por lo menos platicar contigo de esta manera, a reserva de que más adelante nos extendamos también en los detalles. Para finalizar con este asunto, ¿quién evalúa, quién decide qué proyecto sí y cuál no? Bueno, son 2 procesos. El primero es un consejo de evaluación que además es rotativo, ¿no? Y son 5 personas integrantes de la comunidad teatral, que ellos, al entrar al consejo de evaluación, durante ese periodo no pueden recibir no pueden estar en ningún proyecto de los que participan. Esos miembros de la comunidad son elegidos a través de la Coordinación Nacional de Teatro. ¿Son fijos, Juan? ¿Están fijos? Son rotativos. Van cambiando todos los años. Esas personas, que es además interesantísimo porque es la propia comunidad que juzga a la propia comunidad. Y esas personas lo que hacen es poner sus conocimientos y prestigio en una mesa en donde se suelen elegir a diferentes creadores y procedencias. Hay gente que viene del teatro mal llamado y comercial, hay sobre todo en ámbito de producciones, nos interesa mucho productores que entren a esa mesa, hay actores y actrices, hay directores, hay dramaturgos, hay escenógrafos. Ha sido muy variado quienes han estado ahí y además absolutamente consultable. Muy bien. Si entras a la página del estímulo, te vas a dar cuenta que todo aquel que ha recibido el estímulo se da a conocer
y también se va a conocer por quién fue evaluado. ¿Cuál es la página, Juan? Pueden encontrarlo en www.inba, lo deletreo INBA, de Instituto Nacional de Bellas Artes, .gov.mx. Muy bien. En la sección de convocatorias, por supuesto en la sección del estímulo fiscal al teatro, EFITEATRO 190. Juan Melea Huerta, artista visual, promotor cultural y coordinador nacional de teatro. Te agradezco de verdad muchísimo la información y por supuesto que seguimos al pendiente y en contacto para dar a conocer esta información que pues es por demás valiosa. Estoy absolutamente a sus órdenes. Gracias, Juan. Gracias. Que estés muy bien. Bueno, nosotros con esto despedimos a la gente que nos sigue a través de Telefórmula, pero regresamos con más información de los espectáculos, claro, a través de la radio hasta las 11:30 de la mañana. Soy Javier Poza, no se vaya.